La invitación. Decía que siempre agradecido por la invitación de hartos lunes que he estado con ustedes estudiando la carta a los tesalonicenses. Ya estamos casi finalizando, creo que me queda una lección más del capítulo 5 para pasar a segunda de Tesalonicenses, si es que ustedes quieren seguir invitándome, por cierto. Pero aquí me queda esta y otra más de Tesalonicenses, primera, y luego la segunda, si continúan, si hacen un nuevo contrato. Bien, fíjese que es muy importante esta lección, nuestro deber para con los que sirven. Palabras del apóstol Pablo. El hermano Miguel tiene el micrófono abierto. Ahí lo cerró. El apóstol Pablo enseñándole a los hermanos, hemos visto importante la relación que tiene el apóstol Pablo con los hermanos en Tesalónica, el amor recíproco que veíamos del apóstol, las correcciones que ha hecho a la iglesia son tremendamente importantes. Y fíjese que ahora en esta parte de exhortación, el apóstol Pablo va a animar a los hermanos en esto, a, como dice el capítulo 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Fíjese que este es un buen consejo. Tenemos en la iglesia hermanos que trabajan con nosotros, que nos sirven. Y el Señor ha dado o ha bendecido su iglesia con aquellos hermanos que edifican la congregación a través del trabajo de la enseñanza. Y fíjese que es el Señor que ha dotado a la iglesia con tales hermanos. Es Dios mismo quien instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en su iglesia. Esto fue con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo dice Efesios 4, del 11 al 12. El Señor está preparando un grupo de personas para llevar al cielo, para llevar con Él. Y fíjese que Él ha puesto en la iglesia las personas adecuadas para que lleven a cabo ese ministerio. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Nosotros sabemos que por los apóstoles y profetas, nosotros tenemos la palabra escrita. Ya no hay apóstoles ni profetas en la iglesia hoy, pero sí los otros ministerios que el Señor tiene. Dice que constituyó a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y esta labor de enseñanza es llevada por hombres de Dios, por hermanos en Cristo. Y nosotros tenemos una relación con ellos y ellos requieren, necesitan de nuestra consideración y respeto. Y es lo que Pablo nos va a enseñar en esta parte de la escritura. Entonces dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, aquí en nuestro texto de estudio, 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, se nos habla de nuestro deber para
para con los hermanos que trabajan, que sirven. Generalmente, yo llevo varios años sirviendo a la iglesia y muchas veces hay hermanos que hacen del predicador el centro de sus críticas y algunos no colaboran mucho, sino que al contrario se ponen como piedras de tropiezo. Pero el Señor no quiere que sea así, sino que quiere que se respeten a los hermanos. Fíjese que en la iglesia del Señor, los hermanos que van a precedir la iglesia van a ser hermanos cualificados y el Señor da las condiciones y los calificativos que ellos tienen que llenar. Entonces, y la iglesia va a elegir al predicador o a los ancianos que la van a presidir. Entonces, si ellos han decidido honrar a ciertos hermanos por causa de su bello carácter, por causa de su fidelidad en el servicio al Señor, deben ser respetados. Fíjese, observemos lo que el apóstol Pablo ordena respecto a nuestro trato con los hermanos que nos presiden. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Esto incluiría a aquellos que sirven como ancianos, que es la organización que Dios le dio a la iglesia, ancianos. Nosotros tenemos lamentablemente los grupos sectarios que han pervertido todos estos ministerios y generalmente hay un pastor que es prácticamente dictador. Pero la iglesia del Señor no funciona así. La iglesia fue establecido por el Señor que tuvieran ancianos, nunca uno, dos o más. Entonces, ellos también, los ancianos son reconocidos como pastores u obispos. Fíjese que no son títulos jerárquicos, sino que son ministerios de servicio. El anciano, por su experiencia, guiará a la grey del Señor. Pastores habla del que va a proveer el alimento espiritual y el obispo va a vigilar para que no sufra o no sea contaminado el pueblo. El trabajo de estos hermanos, de los ancianos, es velar, alimentar a la congregación local. Hechos 14:23, Pablo quiso volver por la senda que había hecho antes y dice que viajó y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cada iglesia, el apóstol Pablo constituyó ancianos. Tenemos otra cita acá en Hechos 20:17, donde Pablo envía a llama a los ancianos, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A estos ancianos él los arenga, les da exhortación y esta amonestación final. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces los ancianos tenían esta labor, apacentar, cuidar el rebaño del Señor, la iglesia del Señor, porque la iglesia es del Señor, no es del predicador. A veces los hermanos, algunos hermanos inmaduros, despectivamente hablan para referirse de nosotros, de la iglesia del Emilio, o de la iglesia de Néstor, o de la iglesia de Miguel Quinatoa, pero ellos lo hacen mostrando mucha ignorancia o tal vez una raíz de amargura en sus corazones, porque la iglesia no es de Quinatoa, no es de Sánchez, ni es de Emilio, es del Señor. Los hermanos que presiden la congregación son hermanos que la iglesia ha honrado por el carácter y el trabajo y lo respetan para que trabaje con ellos. El apóstol Pedro
está dando esta recomendación. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Los hermanos que presiden la iglesia, los ancianos, los diáconos, los predicadores, van a ser respetados por la iglesia por el bello carácter que tienen, por su santidad, por la sabiduría y el buen espíritu que reflejan. Por esa razón, la iglesia los va a respetar, pero ellos deben de entender que están cuidando el rebaño del Señor y hay que hacerlo correctamente, no como teniendo señorío de la iglesia, sino que, como dice acá, siendo ejemplo de la grey. Acá en Primera de Timoteo de 3 al 7 y en Tito del 5 al 9 tenemos los requisitos que debían llenar los varones, los hermanos que iban a cumplir esta labor de anciano. Yo voy a leer nada más que Timoteo 3 por honor al tiempo, del 1 al 7. Dice así, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condición del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estas condiciones se repiten en Tito 1, del 5 al 9. Fíjese que las condiciones bíblicas. Entonces, los hermanos que presiden la iglesia tienen que llenar estos requisitos que pide la Biblia, la palabra de Dios. Dios pidiendo un carácter en sus líderes. También están los diáconos, los que atienden las necesidades de la congregación. Ahí Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Vemos que en la iglesia habían diáconos. Los diáconos, la palabra diácono quiere decir servidor. Estos hermanos estaban ahí para ayudar. Dice el 1 Timoteo 3, 8, 10. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Todo los líderes que presenta la Biblia y que pide la Biblia tienen que tener carácter bueno. Sigue diciendo en Timoteo 12:13 que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese que esto también incluye a los evangelistas, cuyo trabajo es la enseñanza de la palabra de Dios,
proclamando buenas nuevas tanto a los pecadores como a los santos. A un evangelista, Timoteo, Pablo le decía ahí en 2 de Timoteo 4, 2 y 5, que prediques la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es hermoso el trabajo del evangelista que va abriendo lugares, es la punta de lanza que va a lugares a establecer, a convertir cristianos para que la iglesia se establezca. Este es un honor servir al Señor en esta labor. Y fíjese que, pero tiene también sus requisitos y la labor que tiene que desarrollar. Tiene que conocer la palabra de Dios en primer lugar, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Se pide sobriedad. Sin duda, el evangelista va a sufrir algunas aflicciones, necesidades también, tal vez oposición, pero tiene que ser sobrio y cumplir esta labor de evangelista. La seriedad de esto, Pablo lo dice aquí en el 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese que es importante los evangelistas o todo expositor de la palabra. Estamos sacando al pecador de la arena del pecado para conducirlo por la senda de vida eterna. Se requiere decisión, fuerza, santidad, hombres espirituales que entiendan esta labor. También están los maestros, los que instruyen en la doctrina de Cristo. Dice Hechos 13:1, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Son muy importantes la labor. Nosotros acá en la congregación tenemos hermanos que no son evangelistas, pero tienen una habilidad para explicar, para enseñar. Y estos ministerios se dan hoy en la iglesia, los maestros. Corintios 12:28 en su primera carta dice, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Ya dijimos que por ellos recibimos la palabra escrita. Lo tercero, maestros, que son los que enseñan la palabra. Luego los que hacen milagros, ellos ya no están en la iglesia. Después los que sanan, tampoco están. Los que ayudan, sí, bueno, ellos pueden, hay hermanos generosos que quieren participar en la labor. Los que administran, y tampoco están los que tienen don de lengua, a menos que haya algún hermano bilingüe y pueda traducir a un hermano que venga de alguna otra nación, como lo hacen los hermanos cuando vienen hermanos americanos, y buscamos un hermano que pueda ser de traductor. Y hay varios hermanos que podríamos decir ejercen el don de lengua, pero en el sentido de interpretar el idioma del hermano que nos ha visitado, pero no milagrosamente, como se hacía en el primer siglo. También otros que trabajan entre nosotros en otras áreas, los que ministran a través de la exhortación, los que comparten sus bienes mostrando misericordia, los que visitan a los enfermos. A veces los hermanos tienen una vista muy corta con respecto a esto. Todos quieren ser predicadores. Si no están en el púlpito, algunos se molestan, pero tienen que estar en el púlpito los hermanos que saben. Yo siempre digo a los hermanos, el púlpito no es para principiantes ni para experimentar. Si alguien quiere predicar, tiene que foguearse primero, trabajar con los hermanos que ya están trabajando. Acompañe a enseñar a las casas, acompañe a evangelizar en la plaza. Vaya, aprenda y luego gane experiencia usted para que pueda también
trabajar en la congregación. Y entonces están los que ministran a través de la exhortación. Hay muchos hermanos muy buenos consejeros y que son muy hábiles para exhortar, para animar. Los que muestran misericordia. No necesariamente tiene que ser un hermano rico para que muestre generosidad con el que necesita. Acuérdense de los hermanos de Macedonia que vimos antes, que en su gran pobreza ellos respondieron de una forma maravillosa cuando se trató de ayudar. Y están los hermanos que visitan los enfermos. ¿Cuántos hermanos necesitan que se les visite porque están enfermos? Ese es un trabajo que tenemos que hacer y respetar a estos hermanos que ayudan en esas cosas. Romanos 12, 6, 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o en el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Fíjese que estos no están entre los dones de los maestros, de los evangelistas, pero son dones que usted, la hermana y el hermano pueden desarrollar en la iglesia. A veces las hermanas se quejan, dicen que nosotros no podemos hacer nada, no podemos predicar. ¿Cómo que no pueden hacer nada? Ustedes pueden hacer muchas cosas, pueden servir, eh, ayudar a las hermanas nuevas, enseñarle. Hay una muy buena enseñanza que Pablo le dice que las hermanas mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos, a querer a sus hijos, a ordenar su casa. Es una buena exhortación esa. Entonces, fíjese que eh, a los que reparten con liberalidad, al que preside con solicitud y hacer misericordia con alegría. Yo estuve en la casa del hermano Toll cuando visité a Estados Unidos y la hermana Dana había sido operada de sus rodillas. Y estuve 2 días con el hermano y todos los días a las 12 en punto llegaban unas hermanas a traer almuerzo. Y yo le pregunté al hermano, ¿y compras almuerzo? No, me dice, las hermanas se han turnado y dado que mi esposa está operada y no puede cocinar, todos los días, mientras esté ella en recuperación, ellas traerán el almuerzo. Y me dice, y es más, fin de semana vienen 3 o 4 y hacen un aseo general en la casa. Eso es servir. Eso es un ministerio también que se puede desarrollar. Pero a veces nosotros pensamos que todo está limitado ahí en el púlpito arriba para predicar solamente, y eso no es así. Aquellos que usan sus habilidades para hacer buenas obras, como el caso de Dorca. ¿Recuerdan? Capítulo 9 del libro de Hechos. Con respecto a esta mujer, dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Esta hermana Dorca era sorprendente. No sabemos si era de tantos recursos o no, pero me imagino que era una mujer recicladora y que con lo que podía le hacía ropas a las hermanas viudas, a los huérfanos, ayudaba. Fíjese que este es un lindo ministerio. ¿Cuántos hermanos a veces nos damos cuenta que necesita abrigo o alguna cosa? Esta hermana Tabita Dolca era una tremenda hermana y que cumplía este ministerio entre los santos de amor, de buenas obras. Se da cuenta que hay mucho que hacer en la iglesia. Los que hacen funcionar el lugar de reunión, los que preparan la comunión. Usted llega el domingo
y está la cena servida, el pan hecho, el aseo, el local limpio. ¿Quién hace eso? ¿No se ha preguntado usted? Los hermanos que hacen eso merecen respeto y consideración. Cada congregación activa hay mucho trabajo que hacer. Entonces, reconocemos a aquellos que a menudo trabajan en silencio para nuestro beneficio. Tenemos un momento de consideración y es lo que quiere el apóstol Pablo. Les decía a los hermanos en Tesalónica, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. En este sentido, los que están sobre ti en el Señor, los que están guiando. Esto tiene una referencia en particular a los ancianos, pastores u obispos. Ellos son los únicos a quienes se les ha dado autoridad sobre nosotros en el sentido de vigilar, de alimentar, de exhortar, de dirigir. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Señor os ha puesto por obispo, para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces, estos eh, hombres, estos pastores, estaban puestos para guiar a la congregación, así como el pastor cuida al rebaño, la cuida del lobo, de los peligros, busca pasto fresco, le lleva al río a tomar agua y cuida de ella. Jesús usó mucho el ejemplo del pastor. Él se llamó el buen pastor. Fíjese que nosotros tenemos que respetar a los hermanos que nos presiden. Y Pedro les decía a los ancianos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Es el rebaño del Señor que los hermanos que hemos asumido una responsabilidad en la iglesia local de enseñar, tenemos que, fíjese, ayudar. En las iglesias generalmente son pocas las iglesias que tienen pastores y obispos. Generalmente tienen predicadores, evangelistas que ayudan. No están supliendo a los pastores. Una iglesia sin ancianos es deficiente, pero sigue siendo iglesia del Señor. Entonces los hermanos que asumen esa responsabilidad de guiar, de enseñar, tienen que hacerlo con esta seriedad. Dice este texto de Hebreos 13, 7 y el 17. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Fíjese que es muy interesante considerar que los pastores guían por su conducta, por su carácter, por su forma de vivir el cristianismo. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No sé cómo será el juicio, pero es muy probable que al dar cuenta del Señor, usted no va a poder acusar a su predicador o a los hermanos que presiden o a los ancianos, diciendo, Señor, pero es que yo no sabía, es que no me enseñaron. Es probable que tengamos que decirle, hacíamos reuniones siempre, pero los hermanos no venían. Aquí pasa lo mismo en la congregación, los hermanos flojos para venir entre semanas y hay lecciones importantes que se pierden. Yo siempre les pongo el ejemplo de que cuando nuestros hijos se enfermaban por alguna razón y no iban una semana al colegio, ¿qué hacía la mamá? Llamaba a las otras mamás para conseguirse la materia, los cuadernos, para que no quedara atrás y llegaba con los cuadernos de un amigo para que copiara todo lo que se había perdido.
Y siempre le pregunto a los hermanos, ¿cuál es el hermano que me llama y me dice, Emilio, ¿qué predicó hoy? ¿Me puede mandar el bosquejo? ¿Me puede mandar el sermón que predicó hoy? No lo hacen. Y fíjese que esto es muy serio, porque delante del Señor vamos a tener que darle cuenta y si no crecimos, no maduramos y por alguna razón no llenamos la estatura que Dios espera de nosotros, vamos a tener problemas. Dice que os presiden el Señor y os amonestan. El deber de los ancianos a menudo les exige amonestar y advertir. Por eso se hablaba que él debía ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es por eso que, es por eso por lo que deben estar capacitados para enseñar. Es necesario, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, pedador, apto para enseñar. La congregación debe reconocer a los que presiden en el Señor y respetar la labor que Dios le ha encomendado. Nosotros bautizamos hermanos y ellos llegan y crecen y nos gozamos cuando ya los vemos hechos predicadores. Y de ahí, de esos hermanos de la congregación, van a salir los obispos, van a salir los pastores, van a salir los evangelistas, los maestros, pero todo se debe al crecimiento de estos hermanos. Fíjese que esto aplica no solo a los pastores o ancianos, sino también a aquellos que sirven en otras capacidades, diáconos, evangelistas o maestros. La iglesia debe reconocer, respetar a los hermanos, y es lo que Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Para tenerlos en alta estima, para honrarlos, debemos honrar a todos los hombres. Es un mandamiento. Romanos 12:10 dice, amados los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. No hagáis nada, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, para tenerlo en alta estima, para honrarlo. Fíjese, cuánto más aquellos que dedican tiempo y energía para servirnos. Se nos manda a honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Un mandamiento nuevo doy, dijo Jesús, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Y por causa de su obra, ciertamente la obra de los que nos presiden es digna de gran estima. Nos alimentan, nos cuidan, nos dan ejemplo como Pedro recomendaba a los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, como no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Los hermanos trabajan en esto y quieren impactar nuestras vidas con el ejemplo de humildad, de santidad que ellos hacen. Ciertamente la obra de los que presiden es digna de imitar. Darán cuenta por nuestras almas, como dice Hebreos 13:17. Los hermanos que predicamos, Pablo aconsejó a Timoteo que tuviera cuidado de la doctrina, porque haciendo eso iba a ser salvo él y los que lo oían.
Es importante considerar estos textos, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Alguien dirá, pero en la iglesia no tenemos pastores, es un puro predicador nomás, no importa, respete al predicador, como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuántas veces visitamos a los hermanos que no vienen, que por cualquier cosa se quedan en la casa y no vienen a servir al Señor? El deseo de uno es llegar con todos los hermanos de la congregación al cielo, pero ellos tienen que venir a escuchar el mensaje de la palabra. Así también la obra de todos los que sirven a sus hermanos. El trabajo de diácono es digno de gran honor. Dice Timoteo 3:13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese, de hecho, los que sirven son considerados grandes en el reino de Dios. Los que sirven, estamos hablando de los que sirven a la congregación. Entonces Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Este servicio que se lleva a cabo es para servir. Tenemos el deber de tener en gran estima a los que sirven, tenerlos en alta estima, no solo por lo que son, sino que por lo que hacen. Reconocemos y estimamos a nuestros hermanos que trabajan en nosotros. ¿Sabe usted cuánto cuesta hacer un sermón como el que yo le estoy dando? ¿Usted cree que uno se para y lo hace ya? Toma tiempo, toma horas de pensar una y otra vez, repasarlo, luego ponerlo aquí en el PowerPoint para poder expresarse de la mejor manera, para poder impregnar en la mente de mis hermanos las cosas que Dios quiere. Y se nos manda a tener paz entre nosotros. Finalmente, no se nos recomienda estar en paz. La paz entre hermanos, como la unidad, es cosa maravillosa. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una marca de sabiduría celestial y provee la atmósfera en la cual se puede sembrar mucha justicia. Santiago decía en su carta capítulo 3, 17 y 18, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Finalmente, se nos recomienda estar en paz. Sin duda es algo que todos debemos buscar. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14:19, Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, para aligerar la carga de los que nos presiden. Los que presiden, los que guían al pueblo de Dios, tienen una carga pesada. Ellos velan por nuestras almas. Entiendo que cuando me vinieron a predicar a mí, yo pertenecía a un grupo sectario pentecostal. Entiendo que los hermanos que me predicaron oraron para que yo pudiera entender la verdad, como yo lo hago por los hermanos que conozco, por las personas que conozco, y me alegro cuando ellos obedecen. Tenemos que trabajar. Se nos manda a obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La
oración que elevamos a Dios, pensando en los hermanos de la congregación, en esas oraciones que nos presentamos delante del Señor como predicadores, pensando en sus nombres, en su rostro y pidiendo al Señor que los ayude para que maduren, crezcan. Eso es velar por las almas, estar atento a sus necesidades espirituales, ir a rescatarlo cuando el diablo los ha agarrado, pelear con el mismo demonio para que los suelte y sirviendo al Señor. Por eso este texto dice que ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces hagamos del trabajo de los hermanos que nos presiden una alegría, contribuyendo a la paz y a través de la obediencia a la enseñanza inspirada. En fin, concluyendo, mientras esperamos la venida del Señor, tenemos la bendición de no esperar solo. La iglesia del Señor está aquí para consolarnos, edificarnos y animarnos. Hay personas que trabajan entre nosotros y nos guían en la doctrina del Señor. Ellos nutren nuestras necesidades espirituales, lo que nos facilita el crecimiento. Otros nos vigilan y nos advierten cuando es necesario. Por tales bendiciones debemos agradecer a Dios. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuán frecuentemente ora usted por su predicador, por el hermano que les enseña? ¿Cuánto tiempo usted dedica para nombrarlo delante de la presencia del Señor, llevar su nombre? A veces solamente nos preocupamos de sus errores y buscamos siempre cómo hacerle difícil el trabajo. Eso no es así. Tenemos que amarlo y respetarlo y tenerlos en gran estima. El Señor nos ha dado muy buenos hermanos. Nosotros, pero podemos hacer más que estar agradecidos con los hermanos, podemos reconocer a los que trabajan entre nosotros, podemos tenerlo en gran estima, en amor por el bien de su trabajo, podemos estar en paz entre nosotros. De hecho, este es nuestro deber para con los que nos sirven. Que Dios nos conceda la fuerza para dar lo que se debe a quienes nos dan tanto de su tiempo, de su energía y de su amor. Será hermoso encontrarnos aquel día. A los que trabajamos, que a veces lo hacemos con lágrimas, con mucho esfuerzo y dedicación, ver entrar a los hermanos que enseñamos a la eternidad. Queremos llegar con todo, pero no todos están dispuestos a oír el mensaje. Que el Señor nos ayude. Y esta lección que da Pablo a los hermanos en Tesalónica nos anime a nosotros a respetar a ese hermano que se para con su Biblia ahí delante de ustedes y cada domingo les trae un mensaje, les trae una enseñanza. El que va a golpear su puerta cuando dejó de asistir, lo va a buscar. Deben amar a esos hermanos que velan por sus almas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes estas lecciones.